Hola, hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a ver cómo hacer una búsqueda bibliográfica altamente efectiva. Bueno, como ustedes saben, la cantidad de información que recibimos ha crecido enormemente. Se publican muchísimos artículos científicos. Dice que se publican entre 2.000 y 4.000 artículos diarios. Esto significa que si un especialista quiere estar actualizado en su disciplina, solamente para leer lo de su especialidad necesita de 19 horas diarias. Es increíble. Entonces, de alguna forma tenemos que pensar alguna estrategia de búsqueda para enfrentarnos a todo esto. Siempre me encanta nombrar la frase de Harari, de que en su libro 21 lecciones para el siglo XXI empieza diciendo que en un mundo inundado de información irrelevante la claridad es poder. Esta frase es clarísima para lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy tenemos muchísima información y tenemos que ser bien claros para lo que queremos encontrar, y eso nos va a dar bastante claridad y poder en el sentido de ser libres con nuestras opiniones y con la información que manejamos. Fue tanta la cantidad de información que se desparramó en tan poco tiempo, eh, que la OMS acuñó este término que es infodemia para referirse a la cantidad de información que se desparramó tan rápido, ¿sí? Y en tan pocos minutos como si fuera un virus. Y esto se ve sobre todo a las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Eh, Hay un estudio muy interesante que es de Sinan Aral, que es de MIT, que salió publicado en la revista Science en el 2008, que estudió cómo se desparramaban unas noticias verdaderas, que la vemos en verde, y las noticias falsas. Y encontró que las noticias falsas se desparraman por las redes mucho más rápido, en forma más profunda que una noticia verdadera. Esto es increíble y tiene que ver un poco con un término que conocemos mucho en la ciencia política, que se llama la posverdad. La posverdad no solo influye en la política, sino influye también en las ciencias médicas, en las ciencias del saber. Hoy en día estamos todo lo que ejercemos en medicina está muy relacionado con la medicina, con los laboratorios, intereses políticos, eh, y van manejando esto, ¿no? De dar noticias emotivas que nos movilizan y que uno modifica o de cierta forma nuestro pensar, eh, y nos hacen creer, porque ese es lo que significa este término, que determinada noticia es cierta cuando no lo es, solamente porque está alineada con algún preconcepto que nosotros tenemos. Y en medicina, ¿sí? En las ciencias médicas, mejor dicho, tenemos que ser muy críticos con la información que manejamos y que leemos. Entonces, por ejemplo, a ustedes les pregunto, ¿cuántas veces chequean la información luego de que van a una conferencia? Luego de esta clase, por ejemplo, ¿ustedes chequean la información que les estoy dando? ¿Cuántas veces lo hacen? Nunca, pocas veces, siempre. Deberían hacerlo siempre. Entonces, el objetivo de la siguiente presentación es que al finalizar la misma seamos capaces de identificar los lugares apropiados para hacer una búsqueda bibliográfica, reconocer unas nociones básicas para realizar una búsqueda adecuada de la información, realizar una búsqueda bibliográfica rápida y de calidad, y enumerar algunos tips para una búsqueda altamente efectiva. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar una búsqueda? Bueno, nos tenemos que preguntar primero qué es lo que queremos buscar. No podemos leer cualquier artículo por más que la tapa nos haya llamado la atención. Eso juega muchas veces con las noticias impactantes, entonces vamos siempre a leer ese artículo. No, primero tenemos que pensar qué queremos saber, cuál es nuestra pregunta de investigación. Eso, un trabajo científico tiene que empezar por ahí, buscando la pregunta de investigación. Por ejemplo, yo pongo esta pregunta a modo de ejemplo, si la pandemia por COVID-19 afecta la salud mental del personal de enfermería. Esta, por ejemplo, que sea mi pregunta de investigación. Entonces, yo arranco una búsqueda, eh, eh, por ejemplo, hago mi búsqueda bibliográfica. ¿Dónde puedo buscar información? Y puedo buscar en un libro,
o buscar en Google, lo que se dice googlear, en Yahoo, se usa poco, pero es un buscador válido. Twitter, también muchas de las informaciones llegan por ahí. Pero bueno, desde ya en un libro vamos a tener información desactualizada. En Google podemos tener cualquier cosa. Es así, podemos encontrarnos con cualquier cosa, con información con poca calidad científica. Y en Twitter podemos estar muy sesgados por la opinión de algunos. Habría que buscar, depende de lo que uno está buscando. Para mantenerse actualizado, Twitter es muy bueno, pero hay que filtrar un poquito la información. Seguramente un artículo científico no es el primer lugar donde empezaría a buscar. Entonces tenemos que buscar por una biblioteca virtual. ¿Sí? Estos lo han escuchado hablar, me imagino. Medline, que es la biblioteca de la National Library of Medicine de Estados Unidos, tiene pilas, millones de artículos científicos, porque es la base de datos de muchas revistas de alto nivel, ¿no? Lilacs es, es el buscador de la Biblioteca Virtual de Salud, que ya tiene referencias de Latinoamérica. Es un lugar muy, muy bueno para buscar revistas de nuestra, digamos, de la zona de la región. Tenemos Embase y Scopus, que son del Sevier, también son buscadores con una amplia cantidad de revistas. Pero tenemos otras bases de datos hoy en día, tenemos Google Scholar, el Google académico, es muy bueno buscar información por ahí, podemos buscar información en español. Cochrane está excelente, tenemos información de muy buena calidad porque Cochrane es un buscador de revisiones sistemáticas. ¿Sí? Revisiones sistemáticas es un estudio que hace una revisión sobre un tema con una base científica sólida y la analizan críticamente. Así que Cochrane está muy bueno para tener un resumen de una pregunta y empezar a leer o tomar decisiones en la práctica clínica. Hay otras como Work of Knowledge o una base de datos DOAJ, que es una base de datos abierta de Open Access Journals. Y Epistemónicos es una base de datos también, creo que es una base de datos mayor todavía que Cochrane sobre revisiones sistemáticas, que utiliza incluso inteligencia artificial para mantenerse actualizado continuamente. Así que es una base de datos totalmente válida para buscar información. Otro lugar donde podemos buscar información son los registros de ensayos clínicos. No sé si los conocían, pero hay uno que se llama Clinical Trials, que es el primer registro de ensayos clínicos que fue desarrollado por la NIH, Estados Unidos también, de la National Library of Medicine, que tiene la información de todos los ensayos clínicos, ¿sí? Ensayos clínicos me refiero a estudios patrocinados inicialmente, que tienen que registrarse en esta página que es pública y que es nacional antes de empezar a reclutar el primer paciente. Entonces, de esa forma uno puede mantenerse actualizado solamente, no solo de los trabajos que salen publicados, sino también de algunos trabajos que no salieron publicados porque tuvieron resultados negativos. Eso pasa, muchas veces uno escribe un trabajo científico y como tiene resultado negativo no te lo publican, o la empresa no lo quiere mostrar y no lo podemos encontrar y bueno, eso lleva a lo que se conoce como un sesgo de publicación, que más adelante lo veremos en alguna otra clase. Pero es un lugar muy interesante para buscar donde están todos los trabajos clínicos registrados. Obviamente, además de Clinical Trials, hay otras bases de datos de registro de ensayos clínicos, como estos que están nombrados acá abajo, que es, bueno, hay un registro europeo, de Australia, Nueva Zelanda, y el RENIS es el registro de ensayos clínicos argentino. El REBEC es de Brasil. Bueno, son lugares donde si uno quiere hacer una revisión sistemática, sobre todo de un tema, tiene que buscar en estos lugares sin lugar a dudas. Vamos ahora sí algo más práctico, cómo comenzar a realizar una búsqueda. Uno generalmente empieza a buscar por PubMed, que es el motor de búsqueda de la National Library of Medicine, que busca en Medline
y también busca en algunos artículos que son directamente mandados a PubMed Central, entre otros artículos, ¿sí? Esta es la página, ¿sí? Es la página actualizada. Así que veamos más abajo en la página que tenemos, podemos buscar artículos, la base de datos Mesh, podemos buscar revistas, podemos hacer alguna búsqueda actualizada, entre otras cosas. Muy bien, ¿cómo busca? ¿Cómo busca PubMed? Busca utilizando la lógica de Boole. La lógica de Boole, también conocida como la lógica de los conjuntos, que utilizan los términos AND, OR y NOT, que significan en inglés y, o y no, respectivamente. Entonces, ¿cómo serían? Veamos el término AND, que es el término sí. Tenemos un término determinado que queremos buscar, como en este caso, por ejemplo, el ejemplo que pusimos previamente, que era la salud mental, y el otro término que sería COVID, salud mental en enfermería y COVID. Ponemos el término AND y el buscador, PubMed en este caso, nos va a buscar todos los artículos que incluyen los dos términos, ¿sí? Que incluyen solamente los dos términos. Si ponemos el conector OR, me va a buscar todos los artículos que tengan los dos términos, ¿sí? Por ahí todo en salud mental y todo en COVID, además. Ahí tendríamos un montón de artículos. En algunos casos no sirve, pero hay que tener cuidado bien qué es lo que estábamos buscando. Hay que hacer una estrategia antes de salir ahí a tipear y poner lo primero que se nos viene a la cabeza en el buscador. Tenemos que pensar esta búsqueda. Y el otro que es el conector NOT, que es uno de restricción, que me busca, por ejemplo, todos los que tienen el término A menos los que incluyen el término B. ¿Sí? Esta es la lógica. Obviamente uno puede hacer una búsqueda más avanzada y unir varios términos, más de uno, ¿sí? Entonces, si uno pone AND y los tres términos, me va a buscar uno que incluya los tres términos juntos. Entonces, dependiendo de lo que uno está buscando, puede hacer algo un poquito más complejo. Entonces, ¿cómo utilizo los términos adecuados para la búsqueda, ¿no? Porque ¿cómo sabe la página, cómo se maneja el buscador, cómo identifica que realmente yo quiero buscar salud mental? ¿Cómo hacemos? Pongo una frase relacionada a la pregunta directamente en el buscador, utilizo palabras principales, busco términos controlados, o no sabrían realmente cómo empezar. Bueno, la respuesta a esto es la opción número 3, que hay que buscar términos controlados, que son conocidos como los términos MESH. Acá están los términos MESH, o descriptores en ciencia de la salud para el ILAX, se manejan con tesauros. Vamos a ver dónde encontrarlos en PubMed. PubMed, en vez de poner en este sector para que busquen PubMed, ponemos para que busquen en MESH. Y veamos un ejemplo. Yo quiero poner en este caso COVID-19, que es el primer término que quiero asociar. Pongo search y me aparecen cantidad de términos, solamente el test de COVID, me aparece pruebas serológicas. A mí me interesa en este caso COVID-19. Una vez que lo cliqueo, lo agrego acá a este cuadradito donde está mi motor de búsqueda y pongo AND. Ahora busco el otro término, por ejemplo, que es salud mental. Vuelvo a buscar, tengo varias opciones desde ya. Busco la primera, la cliqueo y la agrego a mi motor de búsqueda la puedo agregar con los tres términos, pero a mí me interesa buscarlo con el término AND. Entonces lo agrego al motor de búsqueda y queda la unión de los dos términos. Busco, pongo search en PubMed y ahí sí me aparecen todos los artículos que unen salud mental con COVID-19. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer en Mesh? En Mesh tenemos la definición de salud mental, ¿sí? Acá te la dicen ahí arriba y cuándo fue agregado,
tenemos un montón de subheadings, ¿sí? De subtítulos, por ejemplo, enfermería le podríamos agregar ahí, si queremos, y lo agregamos directamente como salud mental, enfermería. Pues, bueno, en este caso había quedado agregado COVID, pero el salud mental solo, así que lo borré. Y acá, obviamente, buscamos, si queremos, el término de vuelta COVID-19 para ver qué es lo que pasa. Buscamos como término mesh de vuelta para agregarlo. Y fíjense, está toda la definición de COVID-19 y vemos de vuelta todos los subheadings que tiene y vemos todos los términos que busca por COVID, ¿no? COVID-19 pandemia, COVID-19 pandemics, pandemic COVID, un montón de términos y acá están las ramas, las ramificaciones, cómo llegan, neumonía por COVID, infecciones del tracto respiratorio por COVID, infecciones por coronavirus. Esta es la ramificación de dónde sale. Entonces, está muy bueno porque de esta forma, utilizando los términos mesh, se unifica el lenguaje. Así que muy bien. Este es nuestro cuadro de búsqueda, ¿sí? Tenemos justamente el término salud mental, unidos por el conector AND, y el otro término que sería COVID-19. Muy bien, entonces hacemos clic en Search y tenemos tres opciones, que nos salgan muchos artículos, pocos artículos o los artículos adecuados. A veces, muchos artículos me refiero a 3.000 artículos sobre lo que queremos y la verdad que es demasiado como para leerlo. Pocos artículos, por ahí me salen 2 o 3 y es poquito, debería haber un poquitito más publicado sobre esto. Entonces, por ahí no estoy poniendo el término adecuado. O suficientes artículos, algo que uno pueda llegar a leer. Esas son las opciones que tenemos generalmente. Entonces, si tenemos pocos artículos y ninguno realmente es el adecuado, y tenemos opciones de buscar en alguna base de datos alternativa, a ver si hay alguna otra opción, como las que mencioné hoy, o buscar nuevos términos, sí hay que pensar un poquitito acá, pensar ideas nuevas para buscar nuevos términos controlados. Si tenemos muchos artículos, bueno, también de vuelta, tenemos esa opción de buscar nuevos términos o poner algún conector de exclusión, por ejemplo, no sé, algo que no me interese, no internación, bueno, hay que pensar siempre la estrategia de búsqueda que uno queremos para nuestra pregunta de investigación. O la otra opción es utilizar filtros. Muy bien. Veamos este video. Acá yo hago clic en Search. Hay que cambiarlo obviamente el término Mesh por el término PubMed para que me busque en PubMed y no me busque en los términos controlados. Fíjense que está acá abajo. Le cambio esto, le hago clic en Search y ahí me tira 1851 resultados de artículos sobre este tema. ¿Sí? Acá lo vamos recorriendo. Y acá sobre la izquierda podemos ver que hay, podemos pedir que me haga el resumen por artículo, por abstracts y demás. Podemos agregar un nuevo término, por ejemplo, enfermería, ¿sí? Porque había muchos, fíjense que ahora se redujo a 82 artículos, y además lo podemos filtrar, como les decía, por texto completo, lo podemos filtrar por tipo de artículo, puede ser por un libro, puede ser por un metaanálisis, y demás. Y acá está la publicación, los años donde fueron publicados. Obviamente el coronavirus apareció hace poco, así que en este caso los artículos empezaron a aparecer a partir del 2020. Pero de este lado van a encontrar diferentes artículos, diferentes filtros, por ejemplo, que sean artículos sobre, no sé, por ahí si quieres hacer una búsqueda en animales, solamente pones animales, o por rango etario y demás. Así que bueno, eso lo ponemos en el caso que tenemos muchos artículos. Si tenemos 82, es algo que se puede llegar a leer. Muy bien. Veamos este video, tenemos la opción de guardar la búsqueda, ¿sí? Para eso está bueno hacerse una cuenta, ¿sí? Está bueno hacerse la cuenta de PubMed. Es muy simple de hacerla, tiene la opción en la página. Podemos guardar todos los resultados, podemos guardarlos por resumen,
Podemos enviar la búsqueda a un mail, ¿sí? Se la podemos compartir a alguien, compañero de trabajo, compañero de equipo, nos la podemos mandar a nuestro mismo mail. La podemos guardar en un clipboard, que clipboard es un portapapeles que nos guarda el artículo por algunas horas, está muy bueno para organizar e ir buscando, por ahí uno cierra la página y nos quedan guardadas en el portapapeles y no perdemos la búsqueda que hicimos. En este caso usamos el filtro de revisión sistemática, pero podemos poner otro filtro, por ejemplo, de revisión literaria, que es otro tipo de artículos, publicaciones de los últimos años, y demás. Hay varios filtros, como le decía, que uno puede ir buscando. Podemos ver, por ejemplo, otros filtros extra, como pueden llegar a ser por el tipo de artículo, que sean artículos originales, comentarios editoriales, como le decían, animales, el idioma, si nos interesa solo español, pero la verdad perderíamos mucha información ahí, por los sujetos de investigación, por el tipo de revistas y por la edad. Así que bueno, esas serían algunas de las opciones de filtro. Muy bien. Y la otra opción de búsqueda que les decía es buscar en Lilacs. Lilacs, que es la biblioteca virtual en salud, que ya tiene literatura latinoamericana y del Caribe. Esta es la página de Lilacs. Acá podemos poner también términos en español. Está bueno buscar los términos controlados. Y fíjense lo interesante, acá nos podemos buscar ensayos clínicos, tiene esos filtros, ¿sí? Podemos buscar análisis, revisiones, podemos buscar informes técnicos y tesis. Fíjense que hay para buscar tesis, hay una opción de poner tesis en enfermería, ¿sí? La literatura de Latinoamérica y el Caribe tiene muchas revistas de enfermería que las pueden encontrar acá. Es súper interesante, hay que solamente buscarlo. Y acá miren todas las publicaciones que hay, muchas están en portugués, otras pueden encontrar en español, como esta de acá. Es cuestión de investigar, hay un montón de información acá para buscar. Le decía, para buscar en Lilacs es interesante buscar los términos controlados, que son los DEX. Fíjense en este ejemplo, cómo se buscan los DEX. Tiene que hacer una consulta y buscamos la palabra, en este caso en español, ¿sí? COVID-19, consultamos el término, no fue encontrado este término, ponemos volver, entonces ponemos COVID-19, en este caso sí, el término fue, entonces la forma correcta de buscarlo es con COVID-19, que nos va a buscar todas esas enfermedades que están ahí mencionadas, y lo ponemos en nuestro buscador, por ejemplo, COVID-19 y salud mental, y hacemos clic en el icono de buscar, y nos aparecen todos estos artículos que vemos acá. De vuelta, les repito, es muy interesante este buscador para buscar en... Hay una corte de La Pampa acá, es muy interesante para que busquen, ¿eh? No es de La Pampa nuestra, sino, bueno, en fin. Google Scholar es otro buscador, es muy interesante este buscador porque es el buscador de Google académico. Ponemos en el clásico buscador barra de Google, ponemos Google Scholar, acá lo tenemos, hacemos clic y ponemos también COVID-19 y todo utiliza la misma lógica, así que el término AND siempre funciona para esto, y salud mental. Y fíjense en todos los artículos en PDF, fíjense que busca en la NIH, busca en la revista JAMA, busca en revistas que están indexadas y no indexadas en Medline, sino que están indexadas en Google Académico. Veamos alguna otra forma, y salud mental, por ejemplo. Acá esto lo puso ahí en inglés y ahora lo pongo en español. Fíjense que me aparecen artículos en español, eso es lo interesante. Pero hay que buscar de las dos formas. Si buscamos solamente en español, nos vamos a perder un montón de literatura que está en inglés.
Y finalmente tenemos la página esta de epistemónicos que se le había mencionado, que no dejen de buscar ahí porque es súper interesante la cantidad de artículos sobre revisiones sistemáticas que pueden encontrar. Muy bien, entonces resumiendo, como primera medida tenemos que formular nuestra pregunta de investigación. Ahí sí vamos a recurrir a los motores de búsqueda como PubMed, vamos a identificar los términos controlados, como les decía, vamos a hacer la búsqueda utilizando los operadores booleanos, y tenemos esas tres opciones de tener pocos, suficientes o muchos artículos. Si tenemos pocos, recordemos base de datos alternativa o nuevos términos. Si tenemos muchos, también nuevos términos o filtrar la búsqueda. Y si tenemos suficientes artículos, ahí sí ya vamos a empezar a seleccionarlo de acuerdo al título, al resumen del artículo. ¿Tá? Y después vamos a ir a hacer la lectura crítica del artículo completo, que es fundamental porque ya lo vamos a ver en la próxima clase, es muy importante leer, hacer la lectura crítica. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.